Bueno, me presento, mi nombre es Rafael Santos, soy el director y fundador de la Asociación Deportiva Dalma Daesa. Y vamos a comenzar un ciclo de podcast, un ciclo de trabajo teórico relacionado con las artes marciales como la entendemos nosotros en la Asociación Dalma Daesa. Entonces voy a partir primero explicando qué es lo que es la Dalma Daesa, ¿no es cierto? Que yo soy su actual presidente y soy su fundador. Dalma Daesa, vamos a partir por el nombre, ¿no es cierto? Dalma Daesa está inspirado en el famoso monje budista Bodhidharma. Monje budista Bodhidharma, famoso, muy famoso en las artes marciales, que originalmente viaja de la India, porque él es originario de la India, viaja de la India a China a promover el budismo. Se instala en China y promueve las artes marciales a partir del templo Shaolin. Todo esto es muy conocido, ¿no es cierto? El templo Shaolin es muy famoso, Bodhidharma también es muy famoso. Sin embargo, se conoce poco de que Bodhidharma además fue muy conocido en todo el extremo de Asia. De hecho, es conocido en Japón como Daruma y es un personaje muy importante en Japón. Es un personaje muy importante para el budismo asiático en general. Y mucha gente cree que es de origen chino. De hecho, en China se le llamaba Tamo o Damo. Sin embargo, él es de origen indio y en Corea también se le conoce y también es muy famoso, pero se le conoce con el nombre Dalma Daesa. Por tanto, ¿qué significa Dalma Daesa? Significa el nombre del maestro Bodhidharma en coreano. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en Japón, en Corea, en China, es muy conocido este famoso monje Bodhidharma que iba a promover el budismo Mahayana, particularmente en China. Entonces, en base a eso, nosotros tomamos el nombre del maestro, el nombre coreano, porque nosotros hacemos artes marciales coreanas, ya sea taekwondo en su expresión deportiva o taekwondo en su expresión tradicional. De todas maneras está inspirada en este nombre, ¿no es cierto?, que le dan los coreanos, como conocen los coreanos al maestro Bodhidharma. Dicho, explicado un poquito someramente, porque es más complejo la historia de Bodhidharma, es más larga y más compleja, pero lo vamos a dejar ahí solamente. Nosotros tomamos este nombre y le damos esta identidad a la asociación deportiva que fundé y que presido. Digamos. Entonces, en un aspecto legal, la Asociación de Dalma Daesa es una organización social sin fines de lucro. Eso es re importante porque esa es nuestra expresión legal. Somos una organización social que está compuesta por un grupo de personas comprometidas con el desarrollo y la promoción del taekwondo en particular y de las artes marciales coreanas en general para difundir la idea del desarrollo personal a través de las artes marciales. Ya vamos a entrar más en materia con respecto a la idea del desarrollo personal, pero nosotros tenemos una visión particular con respecto al taekwondo y con respecto a las artes marciales. Entonces, decíamos que esta organización social se funda en enero del 2008, se funda legalmente, porque ahí Chile Deportes, que es la institución que rige el deporte en Chile, que ahora es un ministerio, emite esta resolución, ¿no es cierto?, el 31 de enero del 2008, resolución que legaliza a la Asociación Deportiva Dalma Daesa. Y la define como Asociación Deportiva Regional, en este caso regional del área metropolitana, donde está nuestra principal actividad. La Asociación Deportiva Dalma Daesa ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y ha ido generando distintos clubes. Los clubes fundadores de la organización Dalma Daesa son el Escuadrón Negro de la Universidad Arcis, el Club Esparta del Banco Citibank de aquella época, porque ya no existe el Banco Citibank, pero en esa época existía. Tampoco existe la Universidad Arcis actualmente, pero en esa época sí existía. Y el Club Queón del Ministerio de Hacienda. Estos tres clubes, las tres directivas de estos tres clubes se reúnen para fundar la Asociación Dalma Daesa en el 31 de enero del 2008. Y así está reflejado en la resolución que emitió el Instituto Nacional del Deporte, más conocido como Chile Deporte.
Sin embargo, lo que me interesa promover o establecer, digamos, es la visión que tenemos nosotros del taekwondo en particular, como les decía, y del arte marcial en general. Nosotros lo que queremos es ser una escuela tradicional de taekwondo. ¿Qué significa una escuela tradicional de taekwondo? Una escuela tradicional de taekwondo significa que nosotros primero nos adherimos éticamente a los valores que promueve el taekwondo. El taekwondo, como muchas artes marciales, no solo el taekwondo, tiene una gran diferencia con respecto a los otros deportes, éticamente hablando. En todos los deportes uno puede encontrar implícitamente ciertos valores, como la disciplina, la constancia, ¿no es cierto?, la puntualidad, la perseverancia. Uno puede encontrar esos valores en todos los deportes en general practicados en forma seria. Y todos los entrenadores de todos los deportes que lo hacen seriamente y profesionalmente también, ¿no es cierto?, llevan adelante o se adscriben a ciertos valores. Sin embargo, en el deporte en general, estos valores son implícitos, o sea, están dados por la propia actividad. En cambio, en las artes marciales en general y en el taekwondo en particular, los valores son explícitos. O sea, hay una propuesta ética en la práctica del taekwondo. Y esta propuesta ética y moral, digamos, por efecto, se refleja en los 5 principios del taekwondo. O sea, cuando nosotros hablamos de cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indómito, que son los valores característicos que promueve el taekwondo, nosotros nos adscribimos seriamente con la intención de hacer de esos valores parte de nuestra vida. Siempre se ha hablado que las artes marciales son una forma de vida, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces estas frases quedan en cliché, solamente quedan para los discursos, ¿no es cierto?, como se dice, para el bronce. Pero nosotros en Dharma Daesa realmente queremos entender y aplicar estos valores. Entonces, es muy relevante esta diferencia porque cuando hablamos de valores, como les decía yo, en los deportes está implícito, o sea, no se habla mucho de los valores, se practican sí valores, se cultivan sí valores, un hecho, pero no hay una expresión explícita. En el taekwondo no solo hay una expresión explícita, sino que al plantear la intención de vivir estos valores y entender estos valores, significa también estudiarlos, entenderlos, ¿no es cierto?, comprenderlos y aplicarlos. Esa es la intención seria cuando uno tiene valores. Yo sé que puede sonar ambicioso el tratar de vivir estos valores, porque mucha gente se conforma con simplemente aprenderlos de memoria, repetirlos de memoria y darlos para un examen. Si bien nosotros también hacemos lo mismo, o sea, también promovemos que la gente los aprenda de memoria y todo, sin embargo también, y este esfuerzo audiovisual que estamos haciendo va en ese sentido, en el sentido de darle profundidad a estos valores, explicarlo, comprenderlo, ¿ya?, para que llegue a nuestros alumnos y se pueda promover realmente y la gente realmente tenga la herramienta para poder vivir estos valores. Entonces nosotros tenemos una adscripción ética a los valores del taekwondo. Eso es lo primero y eso es lo principal. Lo principal es el aporte ético. Sí, ¿por qué? Porque nosotros nos esforzamos mucho en practicar el taekwondo, hacer bien las patadas, nosotros tener una buena condición física, manejar los pumps, las técnicas, las formas, cumplir con los requisitos que el estilo promueve. Sin embargo, eso no es lo más importante. Suena casi como contradictorio porque uno se esfuerza, suda, transpira mucho para lograr que asimilar la técnica y desarrollarla de la mejor manera. Y por tanto decir que no es lo más importante suena casi contradictorio frente al esfuerzo que se hace para lograr el manejo técnico, que sí requiere un gran esfuerzo y que sí efectivamente lo hacemos, partiendo por mí mismo. Sin embargo, lo ético es lo que marca lo tradicional. Y hay que aclararlo porque en la actualidad no se entiende muy bien lo que es lo tradicional. ¿Qué es lo que es el taekwondo tradicional? ¿Qué diferencia tiene
el taekwondo para llamarlo tradicional o llamarlo deportivo, competitivo, qué sé yo. El factor importante de lo tradicional está justamente en el hecho de los valores. Y es importante ser majadero en esto y reiterarlo. ¿Por qué? Porque ahora se entiende lo tradicional como una escuela que simplemente practica, ¿no es cierto?, defensa personal, practica los punces o las formas, practica la técnica y desarrolla ciertas habilidades. Y este cúmulo de habilidades, estos ítems, ¿no es cierto?, implícitos en el taekwondo, se consideran como tradicionales. ¿Por qué? Porque hay otras escuelas que se dedican solamente a lo competitivo, o se dedican solamente a hacer PUMSE en la actualidad, o se dedican solamente a hacer combate, porque preparan a sus alumnos para ir a las competencias en las respectivas disciplinas que acabo de mencionar. Pero eso justamente no es lo tradicional, porque esto es una tendencia que se ha generado ahora último, en vista a las competencias, ¿no es cierto? El interés en competir y el interés en desarrollar este deporte olímpico, digamos. Sin embargo, escuelas como la nuestra pretenden mantener, ¿no es cierto?, estos valores y entender el taekwondo como una cosa integral. O sea, practico la técnica en sus distintas versiones, en la forma, ¿no es cierto?, en el combate deportivo, en la defensa personal, en la técnica básica y en todos los aspectos que corresponda, pero también en el ítem ético. Y si yo me doy el esfuerzo, ¿no es cierto?, para hacer una patada de una determinada manera y poner el pie de una determinada manera y hacerlo de una determinada velocidad o con una determinada potencia, bueno, ¿por qué no hacer el mismo esfuerzo en comprender los principios éticos? ¿Y por qué no hacer un esfuerzo en que esos principios éticos se traduzcan en un comportamiento moral? Esa es la ambición, esa es la intención, esa es nuestra visión. Entonces, establecer que la Dalma Dehesa se considera una escuela tradicional por lo ético primero y después por lo técnico, porque como les decía, en la actualidad se entiende una escuela tradicional de taekwondo como aquella que trabaja todos los distintos ítems del taekwondo. El taekwondo tiene un ciclo de composición que comienza con la condición física, la técnica básica, que tiene, pero que tiene ciertas intenciones, ¿no es cierto? La defensa personal, aprender a defenderse, ser capaz de competir deportivamente, expresar la belleza de la técnica a través de la forma, y todos esos ítems juntos nosotros lo entendemos como algo integral, como parte de lo mismo, que es la idea de formar o desarrollar, ¿no es cierto?, la personalidad de la gente. Cuando el taekwondo se plantea como un sistema de desarrollo personal, que más adelante lo veremos cuando estudiemos la filosofía del maestro Lee Chan-ho, lo veremos con detalle, ahora solamente lo estoy mencionando, cuando entramos en la idea de la integralidad, no solamente es, insisto, la integralidad de las distintas expresiones técnicas, sino también del ítem ético, que es una parte importante de la filosofía del taekwondo. El taekwondo tiene una filosofía y tiene una filosofía propia. Y esa filosofía se expresa en los principios que están establecidos explícitamente. Otra cosa es que yo, por algún interés particular, me especializo, ¿no es cierto?, en el combate deportivo, me especializo en la forma, porque quiero competir, y soslayo otras cosas, dejo como de lado. Sin embargo, aquí yo voy a emitir una crítica, ¿no es cierto?, que no es una crítica mía, sino una crítica que se hace un poco al mundo occidental, que tiene que ver con la mentalidad de supermercado, se llama, ¿no es cierto?, donde yo voy al supermercado y escojo lo que quiero, ¿no es cierto?, porque esto es lo que voy a comer o esto es lo que voy a servir, entonces yo escojo esto otro, y finalmente cuando lo aplico a técnicas milenarias como el caso del taekwondo, lo que estoy haciendo es desmembrar algo que ya era un cuerpo completo, ¿ya? Esa es la idea de integralidad. Esta integralidad significa que todos estos elementos que tiene el taekwondo, desde la técnica básica, la defensa personal, el combate deportivo y todo lo demás, son partes de un todo, ¿ya? Son partes que no pueden disociarse porque algo no se cumple cuando uno deja de lado uno de estos elementos.
Por supuesto, está claro que uno siempre va a ser mejor para una cosa que para otra. Entonces vamos a tener alumnos que son mejores para hacer la forma, la técnica básica, y otros alumnos que serán mejores o les gustará mucho más el combate. Pero es una cuestión de gusto. El taekwondo es un sistema de desarrollo personal. Así lo entendemos, ¿ya? Bueno, y antes de seguir ahondando en el taekwondo, que en otras oportunidades lo haremos mucho más profundo y con el apoyo de, de, de intelectuales como el profesor Lee Chan-ho, etcétera, voy a seguir hablando de lo que me interesa hoy, que es la Dharma Daesa. Entonces, teniendo esta visión de taekwondo tradicional, adscrito a todos los ítems que corresponden al taekwondo tradicional, particularmente los éticos, y que esto se convierta en una expresión moral, esa es la idea. Lo cual no es fácil, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Una persona no aprende un valor y lo entiende mañana, no, se puede demorar en entenderlo, estudiarlo, y se puede demorar en aplicarse. Incluso uno puede en la vida no lograr aplicarlos todos, pero si uno hace el esfuerzo y logra aplicar algunos, ya es un gran avance. Entonces, la Asociación de Dharma Daesa, por una parte, es una organización social sin fines de lucro, que está legalizada frente a Chile Deporte, que tiene un grupo de personas que practican, ¿no es cierto?, que son practicantes serios del deporte o del arte marcial de la cual estamos hablando, y que promueven, administran y organizan. ¿Estamos? O sea, este no es una empresa, no es mi empresa. Esto es una organización social, es un grupo de personas reunidas para promover, administrar y difundir esta visión que nosotros tenemos del taekwondo. Por tanto, las personas que practican con nosotros son personas que se suman a esta idea, ¿ya? Puede ser que no todos, porque tenemos alumnos que vienen comenzando recién con nosotros y recién vienen conociéndonos. Sí, pero los alumnos que ya son cinturones negros, son cinturones avanzados, que llevan años con nosotros, más o menos ya entienden, ¿no es cierto?, cuál es nuestra visión del taekwondo y la de las artes marciales en general. Entonces, la Asociación Dharma Daesa está compuesta, como les decía yo, por cinturones negros, cinturones de color, gente que practica efectivamente este deporte, que no es un agregado o no es una persona simpatizante, no, son todos practicantes, son todos gente que suda la filosofía del taekwondo. Y si hay algún simpatizante, bueno, que por alguna razón no puede practicar, bueno, también le pedimos incluso que sube un poco de todas maneras, aunque sea más lento. ¿Por qué? Porque como dice Lee Chan-ho, la filosofía del taekwondo está en los movimientos del taekwondo. Ahí hay un punto re interesante porque la idea de pensar, la idea de filosofar de los orientales no es la misma que los occidentales. Los occidentales tendemos a verbalizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos, movemos nuestras neuronas, ¿no es cierto? Y verbalizamos, o sea, nos preguntamos cosas eh, a través del lenguaje. Pero el lenguaje tiene límites, ¿no es cierto? Por tanto, el taekwondo, según el propio profesor doctor en filosofía, el profesor Lee Chan-ho, está en el movimiento. A mí esa idea me recuerda un poquito a la filosofía de Martin Heidegger, cuando habla del Dasein, ¿no es cierto?, del ser ahí. O sea, que el ser solo se expresa en la acción, según el famoso filósofo Martin Heidegger. Cuando Martin Heidegger habla de eso, de que el Dasein es el ser en acción, a mí me hace mucho sentido, porque el taekwondo es el ser en acción. Cualquier persona que le gusta el taekwondo y que practica el taekwondo sabe que es en la práctica donde se realiza, donde se expresa. A veces las cosas no salen bien en las clases, a veces uno combate y no le resultan las cosas. Sin embargo, está ahí, ¿no es cierto? Está en el esfuerzo puesto en la realidad, puesto en el doyan. Ese es lo más valioso. Si las cosas resultan o no resultan, es secundario. Lo importante es estar ahí, en el Dasein, ser ahí, porque ahí se va a expresar el ser. Si yo me quiero conocer a mí mismo, en lo que sea, mi carácter o mis habilidades físicas, yo tengo que estar ahí y tengo que participar y tengo que expresarme. Por eso me hace mucho sentido el tema del ser, el ser expresado en la acción. El taekwondo es eso, el taekwondo es el ser expresado en la acción. Y por eso es valioso para cualquier persona. No porque gane un combate o lo pierda, no es importante. Lo importante es que el ser se expresa. Si una persona es habilidosa para competir y le va muy bien, excelente. Pero si no entiende que su ser está puesto ahí,
¿no es cierto? Y si no, pone el esfuerzo en conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es una frase muy antigua, una frase griega, que está en la base de la cultura occidental. Lo decía Sócrates, aparecía en el oráculo de Delfos. Y sin embargo, en las artes marciales orientales, y particularmente en el taekwondo, también aparece. Conocerse a sí mismo, este sistema de desarrollo personal, tiene que ver con participar activamente, con sudar la filosofía, con entender el movimiento, ¿cierto? Y ahí la conciencia, ¿no es cierto?, toma control del esfuerzo y eso es un conocimiento personal. Un esfuerzo que tiene que ver con el carácter, un esfuerzo que tiene que ver con la técnica, donde la técnica y el carácter se chocan, digamos, para producir una fusión, ¿eh?, como energía que finalmente hacen que el ser nazca, se exprese. Y entonces podemos enfrentar al ser cara a cara. Esto que estoy diciendo es una filosofía muy profunda. Como les decía yo, ya lo veremos con más profundidad que de la que estoy hablando ahora. Pero esa es nuestra visión del taekwondo. Eso es lo que queremos. Ahora, lamentablemente, para esto, ¿no es cierto?, hay que sufrir un poco. Si hubiera una manera de hacer una pastilla y tomársela, ¿no es cierto?, y entender esto, pucha, yo sería el primero que la habría comprado. Pero no, el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de sobreesfuerzo, la perseverancia, la constancia, la disciplina, se ve justamente en la acción. Se ve en la acción repetitiva, o sea, se ve en la disciplina. La disciplina surge justamente en base a la repetición, en base al esfuerzo constante, y la capacidad de sobreesfuerzo es la comprensión de que uno siempre puede dar un poco más. Eso es, estos conceptos que estoy planteando son cosas, como les decía al principio, que quedan a veces en los discursos, pero que aplicado en la práctica, en el Doyan, en la filosofía del Doyan que a propósito significa el lugar donde se practica el Do, el lugar donde se practica el camino de iluminación. Esa es la idea oriental, digamos. La idea de Do en el taekwondo, o de Do en cualquier arte marcial, viene de la idea de Dao, más conocido como Tao para nosotros, que significa camino, pero que significa camino espiritual. ¿Ya? De repente la espiritualidad la sobrevaloramos, ¿no sé? o la sobredimensionamos en realidad, más que sobrevalorar. La sobredimensionamos como algo que está en la estratosfera. Cuando la espiritualidad en realidad es enfrentarnos a nuestro ser. Y nuestro ser tiene carácter, tiene temperamento, tiene un cuerpo, tiene habilidades, tiene capacidades, tiene una mente. Ese es nuestro ser. Y por tanto nuestro ser se expresa en todo eso, se expresa en la mente, se expresa en el corazón, se expresa en el cuerpo. Y todo ese trabajo se expresa en un carácter, ¿no? Hay un temperamento heredado, pero también hay un carácter formado, que es justamente lo que se pretende trabajar a través del arte marcial en general, y el taekwondo en particular, que es la formación del carácter. ¿Y por qué la formación del carácter? Porque la formación del carácter es el trampolín para que la conciencia, ¿no es cierto?, se enfrente al ser, se comulgue con el ser. ¿Eh? La conciencia comulga con el ser y ahí se produce el Do, se produce el camino de autoconocimiento. Y el principio de autoconocimiento es la base para el desarrollo personal. Si yo tengo miedo, puedo trabajar el miedo y convertirme en un hombre valiente. No existe un valiente que no tenga miedo, porque si no, no sería valiente. Entonces, sería un superhombre, un semidios, otra cosa. El hombre tiene miedo, el hombre tiene limitaciones, y al conocer esas limitaciones, tiene un punto de partida, un punto de apoyo para desarrollarse a sí mismo, para desarrollar su personalidad y su carácter. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos. De repente, con la práctica y la clase habitual, no se entienden estas cosas o no hay tiempo para explicarlas. Por eso yo creo que este medio que estamos utilizando ahora es un elemento apropiado para darse un tiempo para explicar, ¿no es cierto?, estas cosas que a veces no se pueden explicar. Se viven continuamente en el Doyan, pero no se pueden explicar con claridad.
Y el occidental es más racional, entonces es más intelectual, como se quiera, y entonces necesita ciertos elementos para hacer clic, para comprender lo que está haciendo. ¿Ya? Y eso es lo que pretendemos en la Asociación de Alma Dehesa con este aspecto teórico. Nosotros tenemos un cuerpo teórico, tenemos manuales de historia, de bioenergética, de filosofía, de artes marciales, basados obviamente en antecedentes propiamente coreanos, como el caso de la filosofía del maestro Lee Chan-ho, o como el caso de las directrices que da la Kukkiwon, etc. Entonces, tanto técnicamente como filosóficamente, nuestra pretensión es no inventar ni una cosa, simplemente rescatar aquellas cosas que están en la cultura coreana y que se expresan a través del taekwondo. El taekwondo es cultura coreana. Y Corea tiene una cultura y tiene una filosofía milenaria. Y esta cultura y esta filosofía, lamentablemente, no se han traspasado de forma limpia, de forma transparente, como podría haber sido, pero eso tampoco es culpa de nadie, porque son procesos culturales distintos, los procesos de extremo de Asia con los procesos occidentales, y nosotros como latinoamericanos tenemos historias complejas y desarrollos culturales complejos y muy diferentes. Por tanto, yo soy de la idea de que es necesario explicar un poco esto. No basta con la mera práctica. Es necesario un material teórico, un cuerpo teórico, ¿no es cierto?, que esté por escrito, que se pueda leer y ahora que se pueda escuchar y se pueda ver, para que el occidental, ¿no es cierto?, a través de su propia mentalidad pueda acceder a este sistema de desarrollo personal. Los orientales, como ustedes deben saber, tienen las artes marciales como parte de su propia cultura, por tanto la entienden desde niños, incluso un coreano que no practica artes marciales lo entiende. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura y tiene sus códigos y entiende estos códigos. Cuando el occidental practica el taekwondo, no tiene códigos que lo ayuden a entender, no tiene elementos culturales que contextualicen la práctica. No los tiene, no tiene cómo tenerlos, ni es su culpa, ni nada raro. Por eso que es necesario un esfuerzo, como el que estamos tratando de hacer ahora, como los manuales que hemos hecho alguna vez, como las clases teóricas que hemos hecho alguna vez, y a través de este medio ahora, para transmitir estas ideas, de tal manera que el occidental las entienda y haga clic con la práctica. Porque obviamente no nos vamos a quedar en la teoría, o sea, la teoría no es suficiente, obviamente. Pensar que la teoría es suficiente es confundir el mapa con el territorio. ¿Ya? No sé si se entiende bien la idea. Yo veo un mapa de un país, de un lugar, de un territorio, y entiendo cómo funciona y cómo se articula ese territorio. Sí, pero estoy viendo un mapa, no estoy viendo el territorio. La teoría es el mapa. El territorio es la práctica. Pero para poder yo conducirme, ¿no es cierto?, en este territorio desconocido que son las artes marciales, necesito un mapa para poder guiarme. Y este mapa, para los occidentales, es este esfuerzo de contexto teórico. Como les decía yo, para los orientales no, porque es su propia cultura y tienen sus propios códigos y nacen con esos códigos. Nosotros no, necesitamos un mapa. ¿Ya? No es que seamos más tontos ni nada raro, no, somos diferentes. Tenemos culturas distintas, entendemos las cosas de distintas maneras. Por eso hace falta un mapa que nos guíe en este proceso de desarrollo personal que se llama taekwondo. Y es eso lo que la Asociación de Alma Dehesa pretende promover. Espero que se me haya entendido, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, del clic, ¿no?, de que la práctica con la teoría es lo que finalmente produce el do, del taekwondo, ¿no es cierto? El do, que es el camino espiritual, el do, que es el camino filosófico. Se produce cuando estas ideas, ¿no es cierto?, que no son mías, son coreanas, son de la cultura coreana, se funden, ¿no es cierto?, con una expresión material, que en este caso es la técnica del taekwondo. Y bueno, respetar históricamente que esa es la intención en general de las artes marciales y del taekwondo también, ¿ya?
nacen como sistemas de desarrollo personal, nacen como sistemas de fortalecimiento del individuo y de desarrollo de su personalidad. Eso es lo que nosotros queremos rescatar. Entonces, cuando hablamos de los principios y hablamos del ciclo de composición del taekwondo, todos estos elementos, estos ítems que les había comentado, bueno, y juntar todo esto, ¿no es cierto?, en una cosa integral, bueno, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de la cosa integral, ¿no es cierto?, estamos hablando de fundir todo esto, la teoría, los principios, la técnica, los distintos ítems técnicos en una sola cosa para producir el desarrollo personal. Y cuando uno entiende el taekwondo como un desarrollo personal, entonces lo entiende para toda la vida. Ahí sí se entiende para toda la vida. Sí, porque la competencia no se puede entender para toda la vida. En taekwondo, cuando uno tiene 30 años, ya es senior. Ya pasó su etapa competitiva principal. ¿Y qué pasa cuando uno llega a los 30 años en taekwondo? ¿Se acabó el taekwondo? Porque la emoción de la competencia se acabó también. No. La competencia es una faceta, no menor. No la estamos despreciando ni nada raro. Es una faceta importante, valiosa, que hay que vivir también. Pero es una faceta dentro de varias facetas que implican el taekwondo. ¿Ya? Y eso, insisto, y quiero majadero en insistir, ¿no?, que eso es lo que la alma esa quiere promover. Entonces, cuando llega a los 30 años, a los 40 años, ¿usted puede practicar taekwondo? Sí, sí puede practicar taekwondo. No va a ir a las olimpiadas, ni a los panamericanos, ni nada raro, pero sí puede desarrollar su personalidad. Porque el ser humano es un ser que aprende continuamente, es un ser que aprende toda su vida. No es desechable, el ser humano no es desechable. Por tanto, los sistemas de desarrollo personal no son para desechables, son para toda la vida. Incluso me atrevería a decir que cualquier sistema de desarrollo personal son para toda la vida. Los sistemas de educación también. Ahora tenemos gente, ¿no es cierto?, en posgrados, qué sé yo, magíster, doctorado, postdoctorado. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entiende que el ser humano es un ser de un aprendizaje continuo, que siempre está aprendiendo hasta el último día de su vida, que es parte de su naturaleza. ¿Ya? ¿Y por qué mutilar un arte tan bello como el taekwondo? ¿Por qué mutilarlo llegando a los 30 años y olvidándonos del tema porque ya no podemos competir? ¿Por qué? Al contrario, cuando uno llega a ciertos años, mira hacia atrás, ve que compitió, ganó, perdió, qué sé yo, lo pasó bien, y tiene un buen recuerdo. ¿Mm? Hay gente que le duele las rodillas o le duelen las articulaciones, y cuando le duelen, no sé, pues se acuerda de sus enfermedades. A mí cuando me duelen las rodillas me acuerdo de los campeonatos donde me machuqué esa rodilla, me acuerdo de los campeonatos y me acuerdo si gané, si perdí, me acuerdo cómo lo pasé, me acuerdo de la gente que conocí, y por eso es una buena experiencia. Entonces el taekwondo es una fórmula de desarrollo de buenas experiencias para toda la vida. Eso es lo que quiere la Asociación Deportiva de Almadaesa. Y con esto dejamos hasta aquí este primer piloto de nuestras clases teóricas. Próximamente trataremos todos los viernes de ir emitiendo otro punto nuevo e ir avanzando, ¿no es cierto?, sobre nuestro programa teórico. Primero, para que nuestros alumnos lo conozcan, y segundo, para que lo comprendan mejor, porque si lo pueden leer en los manuales, pero además escuchar en esto audiovisual, es mejor, ¿no es cierto? Tratamos de integrar todos los elementos posibles para que la gente comprenda estos elementos. Estos elementos no son tan fáciles de comprender para los occidentales, por eso hay que explicarlos. Y cuando uno no tiene tiempo en las clases y no lo puede explicar, bueno, algo falta, algo falta. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima nos volveremos a encontrar.